En esta clase exploraremos cómo incorporar datos dinámicos en nuestras aplicaciones web utilizando el poderoso framework de Go llamado Gym. La capacidad de mostrar información variable y actualizada en nuestras páginas web es esencial para proporcionar experiencias interactivas y personalizadas a los usuarios. Por supuesto, vamos a profundizar en la estructura de un controlador Gym que maneje datos dinámicos. Exploraremos cómo recibir parámetros, procesarlos y pasarlos a las plantillas HTML para un renderizado dinámico. Además, vamos a aprender a implementar una ruta en Gym que acepte datos variables, como parámetros de URL. Esto permitirá crear páginas web dinámicas basadas en la entrada del usuario. Además, comprender las mejores prácticas para utilizar el motor de renderizado de Gym de manera eficiente al incorporar datos dinámicos. Exploraremos cómo estructurar las plantillas HTML y pasar datos desde el controlador. Así que no vamos a perder más el tiempo y vamos al desarrollo. Recordemos de que hasta el momento hemos llegado a esto, de poder generar un servidor web en donde levante un proyecto en el cual ahora sí está generando contenido estático, tanto CSS como JavaScript. Bien, ahora lo que se busca es poder tomar una plantilla completa y poder integrarla. Así que vamos a adaptarla. Para ello vamos a ir en este caso a Google, para saber dónde vamos a encontrar esto. Entonces, vamos a buscar básicamente un Start Bootstrap y le vamos a decir sb admin 2. De esta manera. Hago Enter y entonces vamos a concatenar lo que es GitHub para poder llegar directamente. Y llegamos a esta primera entrada. Bien, pude haber llegado directamente a la URL, sin embargo es importante ver cómo es que llegamos a este lugar. Bien, podríamos ver lo que es el frontal de este template, sin embargo esta URL me parece que no está funcional. Así que vamos ahí. Y como pueden observar, de momento no está funcional. Así que vamos a ir a la parte de abajo. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una preview, una screenshot, donde podemos observar cómo es que está diseñada esta plantilla. También más abajo tenemos un Launch Live Preview, donde podemos ir ahí y podemos observar lo que nosotros vamos a adaptar a nuestro proyecto web con Go. Así que vamos a cerrar esto y vamos a proceder ahora mismo a descargar lo que es este proyecto público. Bien, dentro de Code vamos a hacer clic en HTTPS y vamos a hacer clic en el botón Copy URL to Clipboard. Vamos a hacer clic ahí y nos lo llevamos al portapapeles. Bien, vamos a ir a nuestro proyecto. Nuevamente acá, voy a cerrar este servidor. Voy a limpiar acá. Y nuestra estructura de directorios es la siguiente todavía. Por ende, voy a cerrar esto. Todo lo que encontremos. Aquí y nos vamos a quedar limpios de tal manera en que también cerremos esto. Bien, entonces teníamos nuestro directorio de estáticos y templates. Nosotros vamos a necesitar un nuevo directorio donde descarguemos. Nosotros vamos a necesitar un nuevo directorio donde descarguemos estos recursos. Para ello entonces me ubico, dice que estoy en Gym nuevamente y le digo mkdir src. Necesito un directorio llamado resources. Lo tenemos por acá. Y entonces dentro de resources vamos a acceder ahí. Voy a hacer un git clone de lo que antes he copiado desde GitHub. Así que pego la URL y entonces esto procede a hacer un clonado de lo que es el proyecto que se encuentra público en GitHub. Así que bien, lo tenemos por acá y tenemos todos estos recursos. Al index que teníamos, en este caso el que actualmente tenemos dentro de template, que está por acá, le vamos a llamar index old, precisamente porque ahora vamos a utilizar el index de lo que es el proyecto que acabamos de descargar. Bien, cerramos esto. Y esto lo hacemos precisamente para no colisionar, ¿no?, con el index de la plantilla nueva, que estaría dentro de acá. Si la buscamos, entonces se encuentra en este punto. Genial. Bien, lo que vamos a hacer ahora mismo es seleccionar todos aquellos archivos HTML, que es lo que nos vamos a llevar a nuestro template. Entonces vamos a comenzar, primeramente cerramos acá, con 404, todo lo que viene siendo HTML. Register Tables y las utilidades. Bien, ya que están seleccionadas, lo que vamos a proceder es copiarlos al directorio templates.
Entonces hacemos un control C o básicamente hacemos un copiar y entonces nos podemos llevarlos directamente a parte de abajo, que sería acá templates, y acá damos pegar con control V. Bien, esto también lo podríamos haber hecho precisamente con un cp, ¿verdad? Con un comando cp, donde le indicamos la ruta del proyecto y la siguiente ruta, que sería templates. Bien, antes también renombramos los directorios de CSS y JavaScript y de JS. Le vamos a agregar también la misma idea, así como hicimos con index, lo cambiamos a index-all, también lo vamos a hacer con estos directorios. Precisamente porque ahora vamos a copiar directamente lo que es CSS y JavaScript, también de la nueva plantilla. Entonces, all, listo, ahí estamos. Entonces, bien, lo que vamos a proceder ahora es ir a la plantilla, nuevamente, perdón, acá a la plantilla entera de sources, y seleccionar ahora mismo los directorios CSS, IMG y JS. Y además creo que existe, también está vendor, que también lo vamos a necesitar. Y todo esto lo vamos a copiar al directorio static. Entonces vamos a seleccionarlos. CSS es 1, IMG, JS y vendor. Lo tenemos por ahí, hago un control C. Y ahora nuevamente me voy a static y acá los pego. Si se fijan, ahí está cargando y aquí se han copiado los directorios seleccionados, que fueron vendor, JS, IMG y CSS. De esa manera no colisionan con los anteriores que se encontraban por acá. Esos anteriores también los podemos eliminar perfectamente, ¿verdad? Sin embargo, los dejo también en el repositorio para que lo tengamos de referencia a lo que hicimos anteriormente. Bien, en todos los ficheros que son HTML que están dentro de templates, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a modificar ciertas rutas. Por ejemplo, si yo me voy a index acá, puedo observar de que hay un título y a su vez aquí también hay rutas. Y esas rutas que vamos a necesitar modificar precisamente porque ahora los manejamos dentro de static, vamos a también a tener que indicárselos a cada uno de estos HTML. Para ello entonces vamos básicamente a hacer una búsqueda. Vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Vamos a buscar acá. Precisamente lo podemos hacer específicamente dentro de templates. Le decimos clic derecho acá y le vamos a dar la opción de dice buscar en carpeta. Bien, ya que tenemos eso ahí, vamos a comenzar a buscar, por ejemplo, todo aquello que empiece con comillas, vendor, y que finalice con barra. Y dice que han sido 57 resultados en los 13 archivos HTML que se han encontrado. Y en efecto lo que buscamos es más o menos esto, de esta manera. ¿Y por qué vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar por un comilla, nuevamente, barra static, barra, y aquí sería vendor. Básicamente, para que este se encuentre tal cual y que nada más le adapte lo que es el barra static antepuesto a vendor. Bien, lo tenemos de esa manera y entonces aquí le podemos aplicar con este botón reemplazar todo, sino con la clave de comandos que sería Control Alt Enter. Hago clic ahí y entonces le digo que lo reemplace en todas partes. Dice que aquí lo ha hecho y lo ha hecho correctamente. Ahora nuevamente, no solamente esto lo vamos a hacer con vendor, lo vamos a hacer también con CSS, que también lo encontramos por acá. Y dice que igualmente tenemos 13 resultados para hacerlo con CSS. Bien, con CSS acá lo que necesitamos es reemplazar también esta parte, CSS, de esta manera. Así que verificamos que aquí tenemos una coincidencia. Vamos a darle modificar a todo. Y entonces ahora sí obtenemos static CSS. Ten en cuenta de que esto lo estamos viendo nada más en el index.html. Pero esto está haciendo efecto en todos los ficheros .html que están dentro del directorio templates. Bien, asimismo como estamos trabajando con CSS, también lo vamos a hacer con los JS. Y básicamente sería aquí modificarlo por JS de esta manera. También estos serían 19 resultados. Tú me dirás, ¿por qué ahora aparecen resultados distintos para cada quien? Bueno, porque en un archivo HTML pueden hacerse más de una llamada de JavaScript, diferentes JavaScript, y a su vez también diferentes CSS y también diferentes solicitudes dentro del directorio vendor. Por esa razón son resultados diferentes. Bien, vamos a hacer las modificaciones. Esto antes de que lo haga, vamos a irnos casi al final seguramente, donde se encuentran los JS. Entonces aquí hay varios JS, lo puedes ver bien. Así como también puedes encontrar dentro del vendor que también hay un JS.
Entonces vamos a modificarlo. Y como se han fijado, en todas partes ha cambiado con /static /js. Y eso me parece espectacular. Lo mismo va a suceder con las imágenes, ¿ya? Porque si no estaríamos batallando con cada imagen. Entonces le decimos los img, que serían básicamente nuestra... como les digo, vamos a buscar una coincidencia para esto. Vamos a ver si dentro del index tenemos... Vamos a buscar, aquí tenemos. Dice que en el index tenemos también un img, que sería de esta manera, ¿no? Que serían básicamente... Aquí estos igual pueden generar alguna dificultad. Sin embargo, vamos a indicarle de que hay algunas rutas que empiezan con img porque están dentro del directorio img y necesitan cambiarse directamente. Vamos a hacer esos cambios. Entonces, ya que tenemos img, le decimos también aquí img de este punto. Así que cambiamos, le damos reemplazar. Listo, se han reemplazado. Y entonces, ya que hemos hecho todos estos cambios, ahora mismo lo que vamos a proceder es a remover lo que es nuestro src, ya que no lo necesitamos, ¿no? Esta parte ya no la necesitamos, ya copiamos todos los archivos necesarios. Así que básicamente lo hacemos es un rm. Vamos a decirle dónde estoy ubicado. Dice que estoy en src. Puedo darle un cd ... para estar un poco atrás e indicarle un rm-rf y decirle src. Así que hago enter y esto lo que procede es eliminar src. Buenísimo. Ahora, comprendamos la estructura de un controlador donde le pasemos también datos dinámicos. Lo que acabamos de hacer es ahora mismo es afinar un poquito lo que son los statics y lo que son los templates. Pero ahora vamos a trabajar nuevamente en nuestras rutas. Vamos a abrir nuestras rutas. Voy a hacer esto para abajo acá. Y entonces, acá lo que voy a trabajar es lo siguiente. Vamos a importar algunos paquetes, ¿no? Para poder trabajar con esto. Entonces, bien, voy a modificar algunas cosas. El net HTTP lo vamos a necesitar, ¿no? Para trabajar con el protocolo y además los códigos de estado. Además, vamos a utilizar lo que vendría siendo el import de OS, de Operating System, donde también vamos a necesitar interactuar con el sistema operativo y verificar la existencia de ciertos archivos. Bien, vamos a proceder con ello. Entonces, vamos a indicarle ahora de que estos datos estáticos, vamos a colocarlo aquí en la parte de arriba. Recuerden de que esto funciona en Gin para servir contenido estático, que en este caso lo va a buscar dentro de /static o ./static. Lo mismo, tenemos el low HTML glob, donde aquí le podemos indicar para un poco de seguridad de que solamente busque lo que son HTML. Esos son los que tiene que cargar. Así que bien, ahora vamos a trabajar dentro de nuestra raíz. Y en nuestra raíz antes estábamos utilizando también index.html, donde le pasábamos tres valores, que serían title, hidden y message. En este caso no quiero pasarle nada, simplemente vamos a renderizar una página de inicio donde no se le pase ningún valor. Entonces le vamos a decir básicamente le vamos a quitar estos datos que están aquí y aquí le vamos a decir nil. Listo, ahí. Entonces, si nosotros cargamos lo que viene siendo este servidor mediante un go round main.go, entonces se fijan, vamos a permitir esto. Pero antes también ha cargado, dice, las plantillas, ha cargado 15 plantillas. Entonces vamos a abrir en el puerto 80. Vamos a ir al navegador, vamos a ir a mi aplicación, cargamos acá y como pueden observar, vamos a ponerlo en 100, aquí nos ha cargado correctamente lo que es nuestra plantilla. Nos han cargado todos los CSS, todo el JavaScript y todas las imágenes, lo cual está muy bien. Entonces, ¿significa que está cargando bien? Sí. ¿Significa de que si me muevo a, por ejemplo, a la página Bottoms, Cars y demás funciona? Ups, no funciona. Te dice página no encontrada. Ok, esto es lo que vamos a trabajar para corregirlo. Entonces, esto se hace por medio de diferentes rutas. Recordamos de que aquí le pasábamos rutas. Pero, ¿vamos a crear una ruta para cada página? Sería una cosa de locos también, ¿verdad? Entonces, vamos a ir directamente a nuestro queridísimo routes.go. Y vamos a crear una nueva ruta. Esa nueva ruta va a ser para iterar cada página que se esté pasando. Por ende, le vamos a indicar que hagamos un get. Y en este get le vamos a pasar barra y le vamos a decir que queremos recuperar todo en una variable page.
todo lo que se pase dentro de nuestra raíz. Le decimos function, de una función, le decimos dentro de la function queremos nuevamente un gin.context de esta manera, y acá vamos a empezar a trabajar con nuestra página, que sería page. ¿Qué hacemos con page? Vamos a obtener el parámetro que se ha pasado en page o que se van a pasar en page. Para ello entonces le decimos igual a el parámetro que vamos a recuperar, sería param simplemente, y le decimos page de esta manera, y lo obtenemos dentro de la variable page que tenemos por acá. Eso me parece genial. Así que bien, vamos a ir avanzando y vamos a verificar si la página ya tiene una extensión .html. Para ello entonces vamos a indicarle si strings .has suffix, y aquí le vamos a indicar page, le decimos .html. Entonces lo que queremos es, en este caso, agregar la extensión .html si no está presente en la ruta que se me está pasando. Para ello entonces le vamos a decir page y le concatenamos aquí más igual .html, y lo tenemos de esta manera. Bien, entonces ahora vamos a comprobar si la plantilla solicitada es existente. Entonces le decimos sí, y aquí error, a ver, dos puntos, y aquí vamos a utilizar ya funciones del sistema operativo, donde stat, vamos a verificar si está dentro de template, y aquí le indicamos que le concatenamos page. De esta manera va a buscar, si le pasamos por la URL del navegador, le pasamos por ejemplo contact.html, entonces lo que se recibe es contact.html, y luego acá básicamente verifica si no tiene el .html, pues entonces pasa directo, porque ya se llama contact.html dentro de lo que va a buscar en el directorio templates, que en este caso no hay un contact, pero en este caso vamos a decirle, por ejemplo, a ver, no lo sé, tables o register.html. Si este nada más se le pasa como register, entonces este va a revisar de que no tiene un .html, por ende se lo añade, y de esta manera vamos a irlo a buscar dentro del directorio template, directorio de plantillas. Bien, de esta manera entonces vamos a volver acá, listo, y le indicamos que error, vamos a decir igual a nil, de esta manera. Bien, en este caso vamos a agregar también un else aquí, pero acá le vamos a imprimir que si la plantilla existe, pues hay que renderizarla, ¿no? De esta manera. Vamos a ir a HTML y le vamos a indicar http.statusOK de esta manera, y le decimos que mande a llamar o a renderizar la página solicitada, que fue esa. Lo mismo, si ocurre que esto es diferente, entonces lo justo es que si mandaron a consultar algo que no existe, pues entonces les devolvemos la página que se llama 404.html. Para ello sería un poco lo mismo, la misma línea anterior, que de hecho la vamos a copiar. De esta manera, solo que el código de estado se lo vamos a cambiar. Se lo vamos a cambiar a status not found, por ejemplo, que es un 404. Y la página, aquí se lo podemos pasar de forma estática, el valor .html, le decimos nil al final. Perfecto. Aquí, si se fijan, acabo de ocupar os.stat. En este caso el os no lo había ingresado, sin embargo aquí ya me lo ingresa directamente, por lo cual pues ya lo tengo, ¿no? Acá. Perfecto, entonces también tengo strings, que estoy ocupando lo que es esta librería. Y así que procedo a hacer las respectivas pruebas, ¿no? Configuramos esto y revisamos de que nos estén cargando correctamente todas las páginas. Entonces, vamos a ir acá, ram main.go, cargamos nuevamente, le decimos allow, y entonces acá si nos vamos a recargar, nos recarga todo. ¿Qué pasa ahora si comienzo a navegar en bottoms? Ojo, funciona bien. Cars, funciona bien. Utilidades. Fíjense bien, podemos navegar por toda la página. Hacemos login, hacemos register, hacemos blank page y demás. Bien, en este caso, fíjense bien de que vamos a comenzar a hacer las pruebas. Vamos a decirle acá index simplemente. Entonces si hago enter,
este llega perfectamente a index.html porque se lo adapta, se lo añade a HTML. Si yo busco aquí, por ejemplo, register, enter, me lleva al registro. Entonces también hago un punto HTML, también me lleva al punto. Si ahora digo una locura, como por ejemplo curso, enter, y entonces me lleva al 404. Estas mismas pruebas también pueden habilitarlas perfectamente desde el Thunder Client. Vámonos para acá y aquí le vamos a indicar, vamos a ponerlo a la derecha esto, para que siempre se fijen de que esto es completamente funcional también. Le decimos un get, le decimos una consulta típica, vamos a irnos a query, levantamos por acá, y aquí también nosotros podemos observar todas las consultas que se pueden ir haciendo mediante lo que es el Thunder Client. Como puedo observar, carga también el sitio web, ahí está completamente. Podemos navegar también entre ellos, vamos a irle Profile, vamos a decirle Components, Bottoms y demás. Esto mismo lo podemos pasar por acá, hacer las consultas y por ejemplo solicitar usuarios, que de momento ya no existe. Entonces vamos a decirle Send y este me devuelve el 404. Por lo cual está funcionando correctamente. Y las solicitudes están llegando a donde es. Y todos los archivos están siendo cargados. Entonces bien, vamos a publicar esta información. Git add punto. Vamos a ver, estoy ubicado dentro de Gin. Y le decimos un commit. Y dentro del commit, adaptación de plantilla completa con diferentes páginas. Enter, se ha agregado, perdón, aquí un push, listo ahí. Y entonces, ya que se ha publicado, este tiene un poquito más de archivos, por eso le ha costado un poco más. Podemos ir nuevamente a nuestro repositorio y poder observar de aquí ya tenemos todo el commit. En este caso fueron bastantes cosas las que se agregaron, ¿no? Que están listadas por acá. Y lo mismo, aparece también todo el contenido que fue agregado. Bien, en esta lección hemos aprendido cómo configurar rutas dinámicas en una aplicación web utilizando el framework Gin & Go. Hemos explorado cómo servir contenido estático, cargar plantillas HTML y manejar diferentes solicitudes de manera eficiente. Al comprender cómo configurar y gestionar las rutas en Gin, estamos mejor preparados para construir aplicaciones web más complejas y dinámicas en Go. Con estas habilidades podemos crear aplicaciones web escalables y robustas que cumplan con los requisitos de nuestros usuarios de manera efectiva.